Muy buenas noches, soy Omar Mariluz y esto es ¿Quién tiene la razón? Como hemos podido escuchar, fue hace algunas horas, en verdad, el juez Jorge Chávez Tamariz decidió darle prisión preventiva a 14 de los 16 árbitros investigados por los supuestos pagos ilícitos que hizo la constructora brasileña Odebrecht para ganar arbitraje. Lo que ha sustentado el juez Tamariz es que en la práctica estos árbitros habrían recibido un soborno encubierto. ¿Encubierto en qué? En sus honorarios. Y ante la gravedad de la situación, ante la gravedad de los hechos, lo que ha decidido, a pedido de la Fiscalía, el juez Jorge Chávez Tamariz, es enviarlos a prisión preventiva. Ojo, ahí estaba el abogado Humberto Abanto, que es ya abogado de Jaime Yoshiyama, a quien se le investiga por el caso de los supuestos aportes de la constructora brasileña, en el caso de Keiko Fujimori, de Fuerza Popular. Así que bastante complicada la situación en este momento para los abogados que se están yendo y no se sabe, y la cuestión es si se está metiendo a todos en el mismo saco en base a las declaraciones que ha hecho el colaborador eficaz, que sería el exárbitro, el abogado Canepa. Vamos a ver qué sucede con los árbitros, pero justamente hay otro tema también que vincula el sistema de justicia en el país, que vale la pena analizar y vale la pena ponerlo en frío y en debate, porque Ojo Público, el portal de investigación Ojo Público, junto de la mano con Intercept Brasil, reveló unos audios donde se escucha a los fiscales Alan Castillo y su jefe Elmer Chirre coordinando con Martín Belaúnde Locio, coordinando las declaraciones para que, y se escuchen los audios, se ajuste, esa es la palabra complicada, se ajuste a la tesis fiscal, cuando se entiende que lo que tiene que decir el colaborador eficaz es exclusivamente la verdad y no coordinar el nivel de declaración para que se ajuste a la tesis fiscal. Pero bueno, justo estamos con el doctor Espinosa, abogado del expresidente Ollanta-Humala, para que Julio César Espinosa, para que nos dé algunos alcances. En principio, yo entiendo que el tema que vincula al expresidente es el de Martín Belaúnde Locio, pero quería saber su opinión sobre lo que hemos visto el día de hoy con los 14 árbitros que se estarían yendo a prisión preventiva por 18 meses. Sí, la verdad, en realidad no deja de sorprendernos, aun cuando, digamos, el debate, la discusión que hubo en los últimos días fue bastante crítica acerca del modo como la Fiscalía había construido su teoría acerca de este caso. Pero por supuesto que es una cuestión que linda o va en contra de lo que la Corte Suprema había establecido en los últimos meses acerca de algunos criterios para que la prisión preventiva se aplique esencialmente y excepcionalmente cuando hay riesgo de fuga o riesgo de obstrucción al proceso. Esa es la razón central por la que tiene que haber prisión preventiva, y de lo que se ha escuchado, el juez Chávez Tamariz ha dado prevalencia, le ha dado mayor importancia al hecho mismo, o sea, a la imputación por supuesto delito de soborno, que al arraigo, que a la inexistencia o casi nula posibilidad de que personas o abogados que tienen una actividad pública conocida puedan frustrar el desarrollo del proceso o puedan eludir la acción de la justicia, por lo menos de la mayoría de ellos. Ahora, ¿se está metiendo, doctor Espinosa, a todos en el mismo saco, como le dije? Porque hemos escuchado, hay las declaraciones del señor Canepa, que ha dicho y nombrado con quiénes colaboró, cómo fue todo el armazón para beneficiar a la constructora brasileña Odebrecht. Pero basta lo dicho por Canepa para meter a 14 abogados a la cárcel, y entiendo que a uno de los abogados que también está siendo investigado se va con arresto domiciliario por lo avanzado de su edad. Definitivamente, la declaración de un colaborador eficaz o aspirante a colaborador eficaz, como podría ser el caso del señor Canepa, según se conoce por los medios de prensa, no tendría que ser el elemento fundamental, ni central, ni único para concluir en un mandato de prisión que afecta un derecho fundamental como la libertad. Se supone que el juez ha tenido que valorar otros elementos que tendrían que haber ocurrido en el caso para llegar a una conclusión tan grave. Pero insisto, más allá de lo que pueda decir un testigo protegido, un colaborador eficaz, más allá de eso, la razón central para imponer una prisión preventiva es establecer si la persona, en este caso los árbitros o los abogados, muchos de ellos funcionarios de importantes universidades o académicos de universidades del país, tienen posibilidades de huir
atendiendo a sus antecedentes, a su perfil profesional, académico, familiar o laboral. Y ese creo que es el aspecto más cuestionable de lo que hemos escuchado en la resolución del juez Chávez Tamariz. Llama bastante la atención y creo que lo que más se ha criticado en esta investigación que sigue el fiscal Germán Juárez, el caso de Fernando Cantuarias, ¿no? Y de Mario Castillo Freire, sumamente reconocidos catedráticos universitarios. El doctor Cantuarias además se conoce que es decano de la Universidad del Pacífico, ha ocupado un cargo similar en la Universidad privada de Ciencias Aplicadas y en general una trayectoria que entiendo profesionalmente es destacable. Pero lo que el juez ha debido ponderar, y eso lo estableció la Corte Suprema, que no se puede detener para investigar, no se puede detener para forzar a los investigados a que colaboren o a que confiesen o a que se acojan a algún procedimiento premial. Se detiene únicamente si es que hay elementos graves, más allá de las imputaciones y de los hechos, de que la persona va a entorpecer, va a frustrar la realización de la investigación, y eso creo que no ha ocurrido. Es más, varios de los que han ido a prisión hoy día estaban sentados ahí y han participado de todita la audiencia, demostrando su sujeción total, creo, plena, visible a los mandatos de las autoridades. La prisión preventiva, y para pasar al tema de Belaún del Ocio, la prisión preventiva se ha convertido en el Perú una especie de estrategia de investigación, porque claro, la persona ya en la cárcel evidentemente tiene otro proceder, se ve presionada para declarar, y más o menos ha sido la estrategia que hemos visto en el equipo especial de Lavallato. Y la Corte Suprema, repito, ya dijo hace 2 meses en el acuerdo plenario que publicó y que fue bastante difundido, no se puede disponer la prisión preventiva para investigar o para generar escenarios de confesión o de colaboración. Eso ha sido bastante claro en definirse a nivel repito, de la Corte Suprema, pero lamentablemente los jueces están asumiendo criterios, digamos, muy distintos, y eso es algo que finalmente tendrá que ser resuelto, me imagino, o en una segunda instancia o quizás en algún pronunciamiento sucesivo del Tribunal Constitucional. Ahora, pasando al otro tema, y es bastante grave lo que hemos escuchado el fin de semana con lo que publicó el portal de investigación Ojo Público de la mano con Intercept Brasil. Estos audios donde se escucha al señor Martín Belaún del Ocio con su abogado, el señor Luis de la Cruz, y los fiscales, ¿no? El fiscal Elmer Chirre y David Alan Castillo, hablando de coordinar o poniéndose de acuerdo. Textualmente lo que dice en una frase, ¿no? Lo que usted nos va a decir tiene que tener concordancia con la tesis de la Fiscalía, porque si esta información no corrobora y contradice lo que nosotros ya tenemos hecho, no nos va a servir. ¿Cómo se ha tomado? Porque evidentemente sabemos que el señor Martín Belaún del Ocio ha sido un actor clave en los casos que se le sigue al expresidente Ollanta Humala y a la señora Nadine Heredia, por sus cercanías, ¿no? Sí. Mira, Omar, tomamos nosotros como abogados y evidentemente nuestros patrocinados con muchísima, no solo preocupación, sino indignación que este tipo de hechos se difundan, se conozcan a través además de portales absolutamente, me imagino, alejados de lo que pudiera decir ser una prensa pro-nacionalista o pro-humanista. Eso hay que dejarlo claro. Además, es un portal brasileño, el mismo que reveló similares actos de concertación en el proceso de investigación Lavallato en Brasil entre el juez Moro y el fiscal que dirigía el caso. Entonces, lo que a nosotros nos llama poderosamente la atención es que hasta el momento ni la Fiscalía de la Nación ni Control Interno hayan tomado ninguna acción, ni papel, ni comunicado, ni pronunciamiento al respecto. Mínimamente acá se está produciendo una irregularidad que es evidente si no fuera además la posible comisión de algún hecho que revestiría una responsabilidad penal. Y que quede claro, Omar, no se trata de señalar, como hemos escuchado también hoy día, de que y en otras oportunidades quienes atacan la colaboración eficaz son los que están afectados por la lucha contra la corrupción, en absoluto. Fíjate, la defensa de los señores Humala y Nadine Heredia, la señora Heredia, no pasa por necesariamente lo que haya dicho o no el señor Martín Belaún, pero lo que sí es un hecho evidente es que el mandato de prisión arbitrario, luego revocado por el Tribunal Constitucional,
y la incautación de su casa, que luego también se declaró, después de cerca de 10 meses de desalojo arbitrario, fue así declarado por el Poder Judicial, se basó en declaraciones que se originan en lo que dijo el señor Martín Belaúnde Locio. Frases y hechos que se conocen en los audios de anoche fueron base de lo que el fiscal utilizó, entre otros elementos, por cierto, pero los utilizó para sustentar la prisión de los señores Humala y Heredia. Y eso sí es altamente reprochable. Pero no sé si estoy mezclando las cosas, pero entiendo que también la Fiscalía se basó en lo declarado por el propio Jorge Barata, por el propio Marcelo Odebrecht, lo que dijeron los exfuncionarios, y además en los software de la constructora brasileña se encontraron los códigos que hacían referencia al expresidente Ollanta Humala. Sí, por cierto, por eso digo, no es el único elemento, pero queda claro que sí formó parte de una metodología utilizar una declaración que, a la luz de lo que hemos conocido anoche, eran declaraciones que estaban siendo de algún modo inducidos, coordinados, con la finalidad de construir un caso, por lo menos en uno de los capítulos, no en todos, pero uno de los capítulos que tiene que ver con la campaña del año 2006, sobre la base de la declaración de alguien como el señor Belaúnde Locio, que está generando todos estos hechos, y que nosotros tenemos la sospecha y creemos, porque todo el mundo se pregunta, pero ¿quién ha filtrado esto y cómo surge y con qué propósito? Pensamos nosotros que el señor Belaúnde Locio ya ha dado prácticamente por abortadas todas sus posibilidades de llevar a buen puerto sus acuerdos o sus intentos de colaboración eficaz. Porque él es aspirante a colaborador. A colaborador eficaz, fíjate, desde el año 2015. Para el caso La Centralita de Ancash y para el caso Humala. Humala, desde el año 2015 en que existe esta información y hasta el día de hoy no se ha podido concretar. Y señalar, Omar, que lo que ha ocurrido en este caso es una conversación entre un fiscal anticorrupción con un colaborador eficaz, según se conoce, pero que impacta y hace referencia directa al caso Humala Lazo. ¿Ustedes van a tomar algún tipo de acción legal sobre este caso? ¿Van a solicitar invalidar la colaboración de Martín Belaúnde? O mínimamente, primero tiene que haber una respuesta en el plano disciplinario y funcional del Ministerio Público, que ya casi a 24 horas de denunciados estos hechos a nivel internacional no existe, en principio. En segundo lugar, queda claro que a raíz de todos estos hechos, si es que el señor Belaúnde tenía todavía el propósito de concretar una colaboración eficaz en el caso de los aportes a la campaña del Partido Nacionalista, ese proceso tiene que ser archivado y tiene que ser cerrado, denegado por los manejos y el modo como se están produciendo este tipo de procesos especiales. Yo entiendo que la declaración de Martín Belaúnde es, como bien señalaba, al fiscal Elmer Chirre. Así es. Pero el fiscal Germán Juárez pudo haber utilizado la información que brindó el señor Martín Belaúnde. Lo que nosotros estamos demandando, y lo hemos dicho de la manera más transparente posible, es que el fiscal Juárez tiene que aclarar o tiene que explicar si él ha tenido algún tipo de intervención o de coordinación directa o indirecta en estas conversaciones que se han producido. Porque lo que queda claro es que el fiscal Chirre, su adjunto y los protagonistas de este proceso están haciendo coordinaciones para el caso Ollanta Humala, para el caso que dirige el fiscal Germán Juárez. Es más, hacen referencia a que sería mejor para la conveniencia de ellos que ese proceso de colaboración no lo resuelva la juez María de los Ángeles, que ve el proceso y que cerró la colaboración de la empresa Odebrecht, y le dice literalmente, porque si ella ve este caso, no lo va a cerrar, lo va a archivar porque va a encontrar contradicciones. Vayamos y llevemos el caso y será mejor que lo vea el juez Concepción Caruancho, porque él sí va a ser más proclive, más flexible a evitar objeciones a este acuerdo. Así lo dicen literalmente, ¿no? Con lo que están siendo partícipes, por lo menos de modo indirecto, en esta suerte de concertación procesal, diríamos, para un manejo de este proceso,
el propio fiscal Juárez, inclusive el juez Carguancho. Entonces, nosotros demandamos que haya un pronunciamiento también de ello. Yo entiendo el punto de vista, ¿no? Que es digamos, lo legal, lo que tiene que hacer el procedimiento, pero tratando de verlo de una manera mucho más amplia de lo que sucedió en Brasil, el caso es tan grande, el caso de Lavallato es tan grande e implica a personajes tan poderosos que muchas veces pues hay este nivel de coordinación que no es positivo, pero es quizá lo que uno puede decir, lo que está generando algunos resultados en conocer la verdad. Pero la verdad no se puede conseguir a cualquier medio, y la experiencia de Brasil que tú comentas, Omar, es perfectamente referencial y nos da una gran enseñanza. ¿En qué terminó toda esa concertación del fiscal con el juez que tenía que llevar adelante los acuerdos y las sentencias del caso Lavallato? Pues con un señor Moro, Sergio Moro, que terminó siendo ministro de Justicia del gobierno y del partido opositor, a quienes el sistema judicial perseguía, básicamente a funcionarios del gobierno de Lula. Que hayan cometido delito o no, ese es un tema que debe imponerse la sanción si correspondía en esos casos, pero que forme parte de una concertación, además con motivaciones políticas, es algo que no podemos darnos el lujo de reeditar ni de imitar, y los fiscales y los jueces peruanos deben estar en la suficiente capacidad e independencia para evitar caer en esas tentaciones. Ahora, ¿qué está pasando con la figura de la colaboración eficaz en el Perú, ¿no? Y lo vemos en el caso de Martín Belaúnde, está el caso del señor Canepa, que sus dichos van a tener que ser corroborados, tengo entendido, pero estamos usando la práctica adecuada, es decir, la Fiscalía está actuando con las formas adecuadas. El proceso de colaboración eficaz es un proceso absolutamente legal, eso hay que decirlo y hay que siempre reconocerlo, permitido por nuestro ordenamiento normativo, siempre que se respeten determinados principios, uno de ellos la veracidad. Nadie pone en cuestión que sea un procedimiento, valga la redundancia, eficaz, que sirve para desarticular organizaciones, por ejemplo, de terroristas, narcotraficantes, lavadores de minería, de activos provenientes de minería ilegal, etcétera. Las organizaciones más letales que ha habido a nivel internacional y también en nuestro país desde la época del terrorismo. Así es que ese tema no está en duda. Lo que se debe exigir es que los funcionarios, básicamente los fiscales que intervienen en estos procesos, pues lleven adelante los mismos, sujetándose y cumpliendo las reglas que dice el Código Procesal Penal, básicamente veracidad y respetar la libertad, la autonomía que tiene el aspirante a colaborador eficaz para declarar lo que él considera y lo que él conoce, no para generar esta suerte, por decirlo de alguna manera, como lo ha denominado la prensa, de concertaciones, perjudicando y además afectando con ello derechos fundamentales, como en el caso del expresidente Hugo. Ahora, digamos, usted conoce, está en la cancha, este nivel de coordinación que se desprende de los audios que hemos escuchado, ¿es una práctica recurrente en el Ministerio Público o podríamos decir que es un caso aislado? Mira, Omar, esperemos que no lo sea. Esperemos que no hayan más audios como estos. Esperemos que no se hayan producido ni se estén produciendo situaciones como estas por el bien de la justicia penal en nuestro país, porque todo este proceso de lucha contra la corrupción en la que todos estamos identificados llegue a buen puerto, pero respetando las reglas básicas que en toda democracia deben existir. Si esto ocurre, o si es que se revelaran mayores prácticas, supongo que finalmente le haría mucho daño a este proceso generado no desde afuera, no desde la prensa, no desde los abogados, no del sector empresarial, generados por las propias prácticas que se generan al interior de las instituciones que dirigen este proceso. Ahora, ¿cómo avanza el caso ya del expresidente Ollanta? Tenía entendido que el juez le pidió al fiscal Germán Juárez que arregle algunas cosas de la acusación fiscal. ¿En qué estado se encuentra el proceso? Bueno, el fiscal Juárez tiene pendiente hacer o cumplir con un segundo pliego de observaciones que le ha hecho el juez Concepción. Por segunda vez, el juez le dijo, hay algunos vacíos en tu acusación. Técnicamente, por eso decimos técnicamente, la acusación del fiscal todavía no ha sido ni siquiera admitida. Una vez que él subsane sus errores, recién estará válidamente presentada y ahí empezará el debate ya que vamos a generar en los próximos... Ya de fondo. El debate de fondo de esta etapa, que es una etapa intermedia,
ofrecimiento de pruebas básicamente y algunas defensas que vamos a plantear, pero que nos deben tomar por lo menos, como estamos yendo, aproximadamente un par de meses más. Aquí, pero estamos hablando que el tema de fondo en el caso del expresidente Ollanta tiene que ver con el financiamiento o el supuesto financiamiento que la constructora brasileña, les digo, los $3 millones que Jorge Barata dice que entregó, ¿no? Para las dos campañas. Venezuela 2006, Brasil 2011. Gasoducto sur peruano no entra dentro de la investigación. No forma parte de los hechos. Hay otro proceso que no se sigue en el equipo especial, que se sigue, mejor dicho, no se sigue en la Fiscalía Especializada de Lavado de Activos, que lleva a cargo el fiscal Germán Juárez, sino está a cargo de la fiscal Giovanna Mori, que investiga específicamente a todos los funcionarios que han intervenido en el proceso de gasoducto. Pero ese caso está todavía en una fase preliminar. ¿Y por qué demora tanto? Porque lo que vimos con el expresidente Ollanta, ellos cumplieron 9 meses de prisión preventiva, estaban las declaraciones de Jorge Barata, entendemos que están también los software que han encontrado de la constructora brasileña, pero usted me dice que la acusación fiscal formalmente todavía no está admitida. Esa es una realidad. La acusación se presentó el más o menos 20 de mayo. La audiencia empezó hacia el 7 de julio, se suspendió por cerca de un mes debido a que el fiscal presentó escritos adicionales a su acusación y luego empezamos en agosto, hemos ido en una etapa de lectura y presentación de la acusación y luego de que el fiscal ha presentado la acusación, el juez ha concluido que esta todavía tiene defectos, vacíos. Y en 2 oportunidades le ha hecho estas observaciones y por eso es que la siguiente audiencia no va a ser ni siquiera esta semana, va a ser el 13 de noviembre para recién terminar de resolver estas cuestiones formales y el juez definirá si ya hemos pasado esa etapa e ingresaremos al debate de temas de fondo. Ahora, en medio de todo eso, el partido como tal también se ha visto expuesto y lo que ha pedido el fiscal es la disolución, la muerte del Partido Nacionalista. Esto es, digamos, ¿se enmarca dentro de la legalidad? Esto es inédito. Si bien es cierto, las normas en términos generales hacen referencia a ciertas facultades que tienen los fiscales y jueces en el ámbito de investigaciones complejas como esta, no es menos cierto que el Partido Nacionalista es el único que está siendo en estos momentos sujeto de una pretensión tan grave que termina afectando el derecho de miles de ciudadanos militantes del partido, pero que además refleja que el Ministerio Público está tratando, a nuestro criterio, de judicializar lo que políticamente tendría que definirse en un proceso electoral. Esta es una amenaza muy grave hacia el Partido Nacionalista y entendemos que el partido como tal, como organización militante, está también evaluando las acciones legales que va a generar en defensa de sus derechos ciudadanos o políticos que les compete como organización. Ahora, el debate de fondo en el caso no solamente del expresidente Ollanta, sino en los otros casos de la política peruana tiene que ver con cómo consideramos el financiamiento a los partidos políticos, el financiamiento no declarado. Entiendo que para el equipo especial Lavallato esto implica lavado de activos y en ese contexto los partidos políticos como el Partido Nacionalista, como el Partido Fuerza Popular serían organismos utilizados justamente para lavar ese dinero. Sí, esa es la tesis de la Fiscalía en todos los casos. Sí. Tenemos cerca de 8 partidos políticos entre grandes, medianos y pequeños que están sujetos a estas investigaciones. Lo que generó que en fines de agosto se aprobara la ley del delito de financiamiento prohibido de campañas políticas orientado a evitar y prevenir hacia el futuro supuestos hechos de financiamiento prohibido, de fuentes prohibidas. Claro. Sin embargo, lo que sí es bueno señalar que nuestra defensa no pasa por pedirle al sistema de justicia, al Poder Judicial, que cambien la tipificación o que a nosotros nos atribuya o que a los señores Humala Heredia y a los demás señores investigados les cambien el tipo penal. Esa no es nuestra teoría de defensa. En todo caso, lo que nosotros sostenemos que en los términos en que ha sido planteada la acusación, el lavado de activos no se ha configurado y será una discusión que la daremos no solo en esta etapa, sino fundamentalmente en el juicio oral. Muchas gracias, doctor Espinosa. Julio César Espinosa, abogado del expresidente Ollanta.